El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, les presenta una nueva dimensión de la justicia de Dios que ahora, manifestada en la fe en Jesucristo, tiene un alcance universal, superando el reduccionismo de una fe anterior marcada por las exclusiones, el sentido de superioridad racial y espiritual. En la clase de hoy veremos cómo esa nueva y abarcadora justicia de Dios que se encuentra en Jesucristo le da la oportunidad a todos de ser pueblo de Dios sin necesidad de someterse a los rituales del judaísmo. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en este día queremos compartir nuestra lección número 13 titulada ¿Quién ha creído? Y estaremos utilizando como texto bíblico Romanos capítulo 10, versículo del 1 al 17. Y el texto áureo para este día se encuentra en Romanos capítulo 10, el versículo número 9, que lee de la siguiente manera: Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y en este día queremos cumplir con 3 objetivos. El primero, analizar la importancia de la diferencia que el apóstol Pablo establece entre ampararnos en nuestra propia justicia o descansar en la que proviene de Dios. Número 2, reflexionar sobre la necesidad de revisar y actualizar nuestras convicciones religiosas para que siempre sean una expresión viva de nuestra fe en Jesucristo. Y número 3, considerar el desafío que nos plantea el texto bíblico de la necesidad de una acción misionera que pueda proveer un alcance efectivo al Evangelio de Jesucristo. Y el vocabulario para este día es confesar. Y en su significado corriente se refiere a declarar o hacer público algo que se mantenía en secreto. En la perspectiva del mensaje de Pablo se refiere primordialmente a la manera en que verbalizamos, ¿verdad?, nuestra convicción de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y es también prometer de manera pública nuestra fidelidad a Dios y a Jesucristo. Así que les invito, mis amados hermanos, que me acompañen a leer la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos del 1 al 17. Así que estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo. Así que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel. Porque yo soy testigo de quien tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios, pues el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Moisés escribe así de la justicia que es por la ley: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero de la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Ni digas, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Deseo no está basado, dice el texto, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para
salvación. La Escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y quién oirá sin haber quien les predique? ¿Y quién predicará? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este momento y le pedimos a Dios que nos ilumine a través de esta experiencia? Señor y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día y te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Te pedimos que te glorifiques a través de esta experiencia y que seas tú hablando al corazón de nuestros hermanos y hermanas. Sé tú, Señor, obrando de manera poderosa y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, estamos cerrando este ciclo de 4 pasajes bíblicos que fueron, ¿verdad?, los que constituyeron esta tercera unidad de este trimestre. Y obviamente el título de estas 4 lecciones es Firmes en la Fe. Esa es las lecciones que estuvimos trabajando en estos últimos domingos. Y en este ciclo, ¿verdad?, de 4 lecciones, tuvimos la oportunidad de nosotros poder reflexionar un poco acerca de unos planteamientos teológicos que hacía el apóstol Pablo en esta carta que fue dirigida a la comunidad que estaba en Roma. Y una de las cosas que nosotros podemos examinar en esta carta es ese principio teológico que Pablo fue constante, estableciendo de principio a fin en toda la carta de los romanos. Y ciertamente Pablo lo que planteaba era que el asunto de la justicia que se da, ¿verdad?, de Dios, que ciertamente es sinónimo de la salvación en Cristo. Y ese es el planteamiento, ¿verdad?, que él hace, esa justificación por la fe en Jesucristo como ese fundamento, ¿verdad?, de la salvación de nuestro. Es a través de Jesús que nosotros obtenemos salvación. Y en la lección de hoy, esta que estamos trabajando en Romanos capítulo 10, los versículos 1 al 17, hay 3 asuntos que está planteando Pablo a este grupo de hombres y mujeres que está allá en una comunidad en Roma. Y lo primero que vemos que Pablo está planteando es cómo esta justificación por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad?, va a adquirir un carácter universal. Ciertamente, ¿verdad?, esto está determinado por esa confesión que se hace de que Jesús es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Así que Jesús está planteando el asunto de la salvación que alcanza a cada una de las personas. Y le está diciendo, ustedes que están en Roma, ciertamente han sido alcanzados por la salvación que se da a través de Jesús. Así que Pablo está presentando esto en primer lugar. Lo segundo que hace, o en segundo lugar, es ese desafío, ¿verdad?, que está lanzando Pablo a esta comunidad y le está diciendo, mis queridos hermanos, vamos a hacer algo, vamos a reenfocarnos. Vamos nosotros, ¿verdad?, a ver estas tradiciones religiosas a la luz de la nueva realidad del Evangelio de Jesucristo. Le está diciendo, vamos a hacer un alto, vamos a reenfocarnos, vamos a ver esto ahora desde el lente del Evangelio de Jesucristo, porque ciertamente tenemos que actualizar estas tradiciones religiosas. Acuérdense que Pablo constantemente estaba en una lucha con este sector
judíos, ¿verdad?, que buscaban de alguna u otra manera judaizar a los gentiles que se estaban convirtiendo al cristianismo y buscando la manera de que los gentiles siguieran las costumbres del pueblo de Israel, especialmente aquello que estaba escrito en la ley, como el asunto, ¿verdad?, obviamente de la circuncisión, de guardar ciertas fiestas. Y Pablo está diciendo, miren, mis amados hermanos, tenemos que empezar a mirar esto desde otra perspectiva. Y de hecho, cuando nosotros examinamos el libro, ¿verdad?, de los evangelios, varios de los libros del evangelio, nos damos cuenta que Jesús le da un nuevo significado a las fiestas que se celebran a los judíos, le da un nuevo significado a lo que es la ley. Jesús está reinterpretando todo esto porque vino, mis amados hermanos, a que se pudiera cambiar de esa perspectiva que tenía el pueblo acerca de la ley. Y le está diciendo, no, tenemos que reenfocarnos de una manera distinta y ahora examinar esto a la luz del testimonio, ¿verdad?, nuestros, o sea, a la luz del testimonio de Jesús. Y ciertamente Pablo también, conociendo que esta comunidad que está en Roma es una comunidad que ha sido discipulada, o sea, formada para que hicieran otros discípulos, pues les está diciendo, oigan, los estoy invitando a que puedan hacer un esfuerzo de proclamar esta palabra más allá de Roma. Pues porque en el corazón de Pablo estaba este asunto, ese corazón misionero. Y Pablo quería ciertamente que el evangelio del Señor fuera proclamado. Y si algo Pablo estaba seguro es que un discípulo del Señor tenía como responsabilidad la gran comisión que el Señor les dejó de ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que Pablo tenía eso muy claro, y Pablo, cuando trabajaba esa formación de otros discípulos, pues miren, Pablo lo hacía sabiendo que esos otros discípulos iban a llegar a lugares que él mismo no iba a poder llegar, porque Pablo sabía que su tiempo estaba limitado. Y esa conciencia de Pablo, ¿verdad?, era importante porque estaba insertándosela también a esta comunidad, ¿verdad?, de hombres y mujeres en Roma, para que, miren, ese esfuerzo misionero fuera uno excelente, de manera que esa palabra del Señor llegara a diferentes lugares. Ahora, vamos a Romanos 10, ¿verdad? Vamos a entrar de lleno en este pasaje bíblico. Y ciertamente Pablo siempre ha tenido, ¿verdad?, siempre tuvo este interés de que su pueblo, ¿verdad?, pudiera reconocer su situación espiritual. Y ciertamente la intención de Pablo era que su pueblo, ¿verdad?, pudiera examinarse, hacer un autoexamen, perdón, y pudieran entonces reorientar su fe hacia Jesucristo, más allá de hacer lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad?, que lo estaban haciendo a través de la ley. Y Pablo, entonces, vemos en esta carta que Pablo le está, ¿verdad?, ciertamente diciendo que, mira, a través de la ley no se puede obtener salvación. Pero más adelante vamos a estar obteniendo, ¿verdad?, más detalles acerca de esto. Ahora, para Pablo era importante también, ¿verdad?, y por eso es que vemos esto presente en su mensaje, una afirmación, o sea, que la gente en Roma supiera que había una afirmación que se estaba dando, y es el asunto de una salvación que es universal y que se da a través de Jesucristo. Eso es algo que Pablo entonces está insertando también en ese mensaje a los romanos. De igual manera, le está diciendo, es tiempo de que reinterpretemos estas expresiones de los profetas, ¿verdad?, a la luz de esta nueva realidad del Evangelio de Jesucristo. Así que eso está ahí. Y Pablo está diciendo, vamos a ir a reinterpretar esto a una nueva realidad. Ciertamente esto es un argumento muy fuerte en contra, ¿verdad?, de ese sector judaizante. Interesantemente, ¿verdad?, como Pablo, ¿verdad?, constantemente vemos este tema presente en todas esas cartas, porque sabemos que esa era una lucha que tenía Pablo constante en beneficio de los nuevos cristianos que eran gentiles. Lo tercero que hacía es ciertamente este andamiaje de una, ¿verdad?, de una misionología,
¿verdad? Para que este mensaje pudiera llegar a otros lugares. Así que son 3 mensajes que vemos que Pablo está insertando en esta carta. Y eso, pues ciertamente es muy importante porque nos habla a nosotros hoy. Nos habla hoy a la iglesia y nos habla también, ¿verdad? Dejándonos saber que la salvación a través de Jesucristo alcanza a todo el mundo. Mire, alcanza al hombre y a la mujer, al niño, al joven, al anciano y al adulto. Alcanza al puertorriqueño como alcanza nuestro hermano o hermana en la República Dominicana. De igual manera, alcanza a los que están en el continente africano, alcanza a los que están ahora mismo en guerra allá en Ucrania, alcanza a los que están de igual manera en crisis allá en el pleito que tenemos ahora entre Israel y Hamas. O sea, Jesús, su muerte en la cruz del Calvario nos da salvación. Nos ofrece salvación a todos y cada uno de nosotros, no importando dónde nosotros estemos, nuestra condición social, de dónde vengamos, quién haya sido tu papá o tu mamá, no importa. Si algo Pablo quería dejar claro a los romanos era que la salvación que proviene de Jesucristo era una salvación para todos. Y eso, mis amados hermanos, es muy importante. Y Pablo, ciertamente, pues le está diciendo al pueblo judío, ¿verdad? Que ellos han ignorado esa justicia de Dios y la han ignorado de manera para ampararse en esa justicia propia, que ciertamente estaba basada en la ley. Pero desde esa perspectiva paulina, ¿verdad? Este asunto de la justicia no es otra cosa que un sinónimo de la salvación. Y entonces, una de las cosas que Pablo quería dejar saber es que aunque la justicia o la salvación del pueblo judío estaba fundamentada en esa ley mosaica, ¿verdad? Ciertamente esta ley, o sea, esta salvación fundada en la ley mosaica ciertamente era ineficaz. Era ineficaz cuando hablábamos de salvación. Por eso es que Pablo entonces vemos que constantemente está haciendo esta afirmación. La salvación viene a través de Jesús, no a través de la ley. Así que Pablo no tiene ningún reparo, miren mis amados hermanos, en decir categóricamente que ahora el fin de la ley es Cristo. Y esto ciertamente tocaba la fibra de aquellos judíos, pues porque es un asunto cultural y Pablo está planteando un asunto contracultura de lo que ellos habían sido enseñados. Pero Pablo le está diciendo, es que si nosotros basamos la salvación en lo que nosotros podamos hacer, miren, le estamos restando valor e importancia al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué mensaje más importante para nosotros hoy, porque en ocasiones pensamos que para ser salvos tenemos que nosotros de alguna u otra manera, ¿verdad?, hacer algo. Y mis queridos hermanos, toda gestión que podamos hacer nosotros jamás nos va a llevar a la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación proviene de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es por gracia. Y por eso es que en el texto bíblico vemos estas afirmaciones que para ser salvo lo único que tenemos que hacer es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y esto, mis queridos hermanos, es hermoso, pues porque lo que nos está diciendo es que esta salvación nos alcanza a todos y que, miren, no importa de dónde usted sea, el origen étnico que usted tenga, la salvación también te puede alcanzar. Ahora bien, el apóstol está diciendo claramente que la salvación que es por la fe, miren, es un camino mucho menos dificultoso que aquella salvación que se da por la ley. Así que Pablo está planteando eso, miren, de manera categórica. La salvación que proviene a través de Jesús es menos dificultosa que aquella salvación que es por la ley. Ahora, vemos que Pablo
está planteando este asunto, ¿verdad?, de la justicia, esta justicia que es por la fe, o esta salvación que es por la fe. Y lo que le está diciendo es, miren, el ser humano no tiene que hacer nada porque ya Jesucristo lo hizo. ¿Y lo hizo dónde? Pues miren, en esa obra redentora que dio allí su vida en la cruz del Calvario, la entregó, porque nadie se la quitó. Él entregó su vida en la cruz del Calvario, y por cuanto Él la dio, miren, mis amados hermanos, Él mismo, dice el texto bíblico, ofreció su vida por ti y por mí. Y lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Así que, mis amados hermanos, es a través de Jesús que podemos nosotros obtener esa salvación. Ahora, también vemos en los versículos 8 al 10 que hay una expresión muy hermosa. Y dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Miren qué hermoso esto. Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Y ciertamente, mis amados hermanos, esta expresión ha sido base en nuestra confesión de fe, especialmente en la iglesia cuando estamos hablando del Nuevo Testamento. Y ciertamente esta convicción, ¿verdad?, tiene que tener, ¿verdad?, un convencimiento de que Jesucristo fue aquel que Dios levantó de entre los muertos. ¿Y lo hizo para qué? Para que alcanzáramos salvación todos y cada uno de nosotros. Y eso es lo que afirmamos. Estamos afirmando simple y llanamente eso. Y vemos entonces que Pablo, en los versos subsiguientes, los versículos del 11 al 13, Pablo continúa con esa argumentación. Y ciertamente vemos, ¿verdad?, que va sobre unas expresiones del Antiguo Testamento, las parafrasea de alguna otra manera y las actualiza a la luz del Evangelio de Jesucristo. Y Pablo lo que quiere hacer es dejar establecido, ¿verdad?, claramente que en la nueva realidad de la justicia ¿verdad?, o la salvación que es por la fe, hay igualdad de oportunidades para todos los que confiesen a Jesucristo como Señor. Y los versículos 14 al 17, entonces vemos que Pablo presenta unas preguntas, ¿verdad?, que tienen unas presuposiciones. Y esas presuposiciones, en primer lugar, presenta que Israel no tomó en serio el mensaje del Evangelio, de manera que es como si ciertamente no hubiese escuchado nada. Y en segundo lugar, que ciertamente hay otras personas que tampoco han escuchado la oferta de la salvación, y esos son personas que no son judías. Entonces, fíjense en que Pablo está haciendo unas preguntas que lo que busca es plantear que hay una necesidad de que se lleve el mensaje del Evangelio. Hay que llevar el Evangelio, porque hay gente en el grupo de los judíos, en aquellos que son gentiles, que aún no han escuchado esta oferta de la salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, una de las cosas es que para que la gente pueda llegar a esa fe, necesitan escuchar el mensaje. Por eso es que vemos estos versos hermosos que en muchas ocasiones hemos leído en nuestras congregaciones. ¿Quién escuchará si no hay nadie que les predique? Mis amados hermanos, eso es un llamado serio a cada uno de nosotros a proclamar este mensaje con nuestra vida y con nuestro testimonio. Más allá, mis amados hermanos, de hacer una simple y llana invitación a que vayan a nuestras iglesias, que no es que sea malo, sino, mis amados hermanos, se trata de que nosotros seamos testimonio de Jesucristo en todo lugar que nosotros estemos. Porque la realidad es que el Señor nos está mandando a que la gente vea en nosotros el testimonio para que puedan creer. Y ciertamente eso, mis amados hermanos, a través de un acompañamiento hermoso de cada uno de nosotros, que la gente pueda escuchar este mensaje y que el Espíritu Santo a través de usted pueda obrar y que la gente pueda entender que tiene necesidad de salvación. Ciertamente, mis amados hermanos,
vemos que para Pablo era importante que esta comunidad de fe en Roma entendiera esto, que la salvación nos alcanza a todos. Sin embargo, hay un llamado a la misión que usted y yo tenemos que cumplir. Es algo que no podemos delegar simple y llanamente a nuestros pastores o a nuestras pastoras, o el líder de evangelismo o el de misiones. No, mis amados hermanos. Usted y yo somos discípulos de Cristo. Y todo aquel que es discípulo de Cristo tiene la misma vocación, tiene el mismo llamado. Y todos aquellos que son llamados discípulos del Señor, tenemos que cumplir con la misión de ir y que predicar el Evangelio para que otros puedan convertirse y alcancen salvación y así los podamos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, mis queridos hermanos, sabemos que esta tarea no es fácil, pero es algo que así el Señor nos encomienda a cada uno de nosotros. La pregunta que nosotros debemos hacernos en este día y hacerlo bien profundo en nuestro corazón es: ¿quién ha creído esto? Porque aquellos que hemos creído esto, ciertamente vamos a responder en la afirmativa de cumplir con la misión de nuestro Señor y Salvador. ¿Qué les parece, mis amados hermanos, si tenemos una palabra de oración? Señor y Dios, que puedes iluminar y fortalecer los fundamentos de nuestra espiritualidad, ayúdanos a afirmar cada día nuestra certeza de que en la fe en tu Hijo Jesucristo podemos ser partícipes de tu justicia divina. Danos la firmeza y la claridad espiritual para poder corregir con humildad y amor a los que aún están atados a tradiciones paralizantes. Ayúdanos a imprimir un sentido misionero a nuestra fe. En Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.